6 vamos a desarrollar nuestra segunda sesión con el tema de legislación nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nuevamente les doy a todos una cordial bienvenida a este módulo. Hoy estamos aquí para adentrarnos en un tema de vital importancia para el desempeño de nuestras funciones como supervisores de seguridad industrial o ingenieros de seguridad o, bueno, encargados de alguna forma, ¿no? De esta área muy importante en nuestras empresas o instituciones. La legislación en seguridad y salud en el trabajo no es un mero conjunto de normas y reglamentos, sino en realidad se convierte en el pilar fundamental que sustenta la protección de la vida y la integridad de los trabajadores, ¿no? De nuestras empresas, instituciones, centros de trabajo. Bueno, entonces en este módulo vamos a explorar un poco sobre las leyes, regulaciones que rigen a esta área tan importante que es la seguridad y salud en el trabajo. Hablaremos un poco sobre las normas que aplican aquí en Perú y también enfocaremos sobre la normativa internacional, sobre todo ligada a lo que es ISO 45001, ¿no? Casi al final de nuestra sesión. También analizaremos cómo estas normas se traducen en prácticas concretas en el lugar de trabajo y cómo podemos utilizarlas como herramientas para prevenir accidentes y enfermedades laborales, ¿no? Entonces, vamos a ampliar un poco nuestra visión, explorando normas, las principales, obviamente, convenios establecidos, ¿no? Entre organizaciones o entre los tres ejes fundamentales, ¿no? Que gobiernan o que están, digamos, inmersas en este tema de la seguridad, que es el Estado, las empresas o el empleador y los trabajadores, ¿no? Estos tres ejes importantes que tienen una participación activa en lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, los invito también a participar activamente, ¿no? En este módulo ahí a través del chat, ¿no? De repente compartiendo alguna experiencia o simplemente dando alguna opinión sobre lo que vayamos desarrollando, ¿no? En los próximos minutos y los próximos minutos. Entonces voy a proceder a compartir aquí mi pantalla para desarrollar el tema de hoy. Acá está. Muy bien. Entonces empezamos con nuestro tema de hoy. Espero que se encuentren bien en casa, todo bien en sus trabajos. Hoy día haya sido un día muy productivo, muy seguro sobre todo, ¿no? Y que, como comentamos en la clase anterior, el objetivo siempre creo que es que todas las personas con las que compartimos, sean trabajadores, nuestros compañeros de trabajo, regresen a casa sano y salvo, ¿no? Ese es el objetivo primordial, fundamental y básico, ¿no? No queremos que en nuestras empresas o instituciones pues se reporten o surjan accidentes laborales, ¿no? Que como ya sabemos, perjudican en realidad a todos, no solamente lesionados, sino a todos, ¿no? Usando de su familia, compañeros de trabajo, la misma empresa, la reputación también de la empresa, ¿no? Entonces, de alguna forma nos impacta, de alguna forma nos impacta a todos. Bueno, empecemos, ¿no? Bueno, aquí les presento un caso real, ¿no? Digamos, sucedió un evento, un accidente y él tuvo una responsabilidad penal, ¿no? Luego de las investigaciones propias que se realizan, tanto de la empresa, ¿no? Como es la investigación de accidentes o incidentes, cuando existe digamos, una fatalidad, ¿no? En un ambiente de trabajo, también entran a tallar ya investigaciones propias, ¿no? Que hace, por ejemplo, el Ministerio Público, la policía. Entonces, ahí ya se ha dictado alguna sanción, una sanción penal, en este caso para un gerente por incumplimientos a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces,
ya se tiene, digamos, un antecedente de una sentencia, ¿no? En este caso para el gerente. Por qué será el gerente? Porque, bueno, en este, en este sentido, el gerente fue quien dio la orden, ¿no? No necesariamente va a ser así siempre, ¿no? En este caso era una empresa pequeña, ¿no? Y el mismo gerente se encargó de impartir las órdenes para ejecutar algún trabajo, ¿no? Y es que en la ejecución del trabajo el colaborador pues resulta lesionado y bueno, ¿no? Sucede la muerte del trabajador por un accidente de trabajo. Normalmente en las empresas el gerente no es quien da las órdenes directamente, ¿no? Sino que pues contrata a supervisores, jefes, quienes se encargan de justamente de dar estas órdenes, ¿no? Que, digamos, órdenes de trabajo, ¿no? Pero para el caso, digamos, se aplica lo mismo, ¿no? O sea, quien sea quien dé la orden, también tiene una responsabilidad si es que se logra comprobar de que hubo un incumplimiento a las normativas, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo que estén aplicados en ese momento, ¿no? Entonces, este caso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad de los líderes empresariales, supervisores, jefes de primera línea, ¿no? En lo que es la protección de la vida y la salud de los trabajadores. La seguridad no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, ¿no? Sino también es un compromiso ético, ¿no? Y social también. Entonces, bajo este caso, ¿no? Es fundamental que las empresas establezcan todo un sistema de gestión, ¿no? De seguridad, ¿no? Que incluya políticas, los procedimientos claros, se designen responsables, ¿no? Competentes para la gestión de este sistema de seguridad. Se capacite adecuadamente a sus trabajadores, se realicen inspecciones, auditorías y se fomente pues una cultura de prevención donde la seguridad sea un valor fundamental, ¿no? Entonces, esta sentencia envía un mensaje claro, ¿no? Que la negligencia en materia de seguridad y salud en el trabajo puede tener consecuencias penales graves, ¿no? Y esto ya está normado desde hace muchos años ya aquí en Perú, nuestro país, sobre estas sanciones penales en caso de incumplimiento, ¿no? De la normativa en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí por el chat están, a ver, leo un mensaje sobre el link de la inscripción. Bueno, todo lo que es en relativo a lo que es inscripciones, lo van a hacer con la señorita asesora del curso. Al finalizar el curso van a poder tener todos los alcances necesarios, ya para que puedan inscribirse, puedan tramitar si quieren ya sus evaluaciones o ir separando eh, sus certificados, ¿no? Que es muy importante. No hay problema. Entonces, vean que no es juego, ¿no? No es juego simplemente dar una orden. A veces hay que tener mucha precaución, mucha cautela. ¿En qué cosas, no? Si yo soy un supervisor, o estoy encargado de un grupo de trabajo, ¿qué es lo que yo les estoy ordenando a mis trabajadores o a las personas a las cuales tengo bajo mi cargo, ¿no? Entonces hay que pensar a veces muy bien qué es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Tampoco es que hay que tener miedo. No, no se trata de eso, imagínense, ¿no? Si todos tendrían miedo de dar una orden por el tema de que puede resultar lesionado algún trabajador, alguna persona, y eso me puede traer problemas a mí, penales, judiciales, entonces nadie daría nada, entonces nadie haría nada, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de tomar las medidas preventivas con anticipación para que cuando yo ejecute o emita una orden, pues las personas que la van a realizar estén pues protegidas, sientan seguridad de que no les va a pasar nada mientras realizan una tarea, ¿no? Entonces, no se trata uno de tener miedo, pero tampoco se trata de ser pues irresponsable, ¿no? En simplemente decir algo y que se ejecute sin más, ¿no? Entonces,
Tengamos en cuenta eso y reflexionemos un poco sobre las consecuencias de nuestros actos, ¿no? En este caso, de nuestras órdenes. Muy bien. Igual, ¿no? Acá, en este caso, también hay digamos, es una casación, ¿no? Sobre un tema laboral, ¿no? En este caso se trataba de un caso de accidente de trabajo también, en donde se probaba la existencia de un daño sufrido al trabajador, ¿no? Y que debe atribuirse el mismo al incumplimiento del deber de prevención. Entonces, igual, ¿no? Resalta la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en el marco legal. En este caso, la Corte Suprema establece un precedente claro, ¿no? Los empleadores tienen la responsabilidad de prevenir accidentes laborales y en caso de que estos ocurran por negligencia, deben responder por los daños causados. Es así de simple, ¿no? Si hay negligencia, no se cumplen las leyes, los decretos, las normas que vienen en los decretos, entonces hay negligencia. Por lo tanto, el empleador, en este caso, tendrá que responder por todos los daños causados, ¿no? Indemnizaciones, gastos médicos de recuperación, salarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, previamente siempre hay que estar, digamos, bien informados sobre las consecuencias, nuevamente, ¿no? de las órdenes que se puedan emitir, ¿no? Este principio tiene implicancias significativas, ¿no? Bueno, obviamente va a generar que haya mayor protección para los trabajadores, un incentivo por la prevención y la claridad, sobre todo en la responsabilidad, ¿no? Entonces, ejemplos como este reflejan el compromiso, ¿no? También de, digamos, de parte del sistema judicial con la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Aunque en realidad haya un sinnúmero de casos que de repente no se resuelven por la cantidad, seguramente que hay muchos de estos, ¿no? Pero en todo caso refleja que sí se atienden, ¿no? Este tipo de, a veces de demandas, de denuncias, cuando surgen eh, problemas como este, ¿no? Donde hay, pues, negligencia, donde no hay el principio de prevención por parte de los empleadores, de los mismos supervisores, ¿no? Con sus trabajadores. Ojo que esto solamente se aplica cuando, pues justamente se demuestra que ha habido omisión, negligencia, ¿no? Pero cuando el trabajador se comprueba, ¿no? Previamente que el trabajador fue responsable del accidente, ya digamos que todo lo que hemos hablado ya no se cumple, ¿no? Igual seguramente habrá indemnizaciones porque de todas formas el empleador es un solidario, ¿no? Responsable. Igual seguramente va tener a bien, ¿no? La recuperación del trabajador, hay responsabilidad, pero en este caso solamente lo que se obvia es la responsabilidad penal, nada más, ¿no? Entonces siempre es bueno también conocer este tipo de casos, eventos que sí son reales, que se dan, ¿no? Que ya desde hace un tiempo se vienen ejecutando en nuestra normativa peruana, ¿no? Esto normalmente lo vamos a encontrar pues aquí, ¿no? Hay una cuarta disposición complementaria, modificatoria de la ley 29783, ¿no? Que incluye un artículo en el Código Penal, ¿no? Que es el 168A. Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Puntos claves, que se establece justamente la responsabilidad penal. Entonces se establece una pena de prisión para quienes, ¿no? Estando obligados legalmente, no adopten las medidas de seguridad o pongan en peligro a sus trabajadores. Las penas se agravan en caso de muerte o lesiones graves, ¿no? Exclusión de responsabilidad, también, ¿no? Se excluye justamente lo que les mencioné anteriormente, se excluye de la responsabilidad penal si la muerte o las lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas por parte del trabajador. Obviamente tiene que haber, pues, todo un proceso de investigación, ¿no? Para determinar que esto fue así, ¿no? Entonces, implicaciones, ¿no? Igualmente, mayor protección al trabajador, hay una mayor, también hay
Obviamente se incentiva a los empleadores a priorizar la seguridad para evitarse todos estos problemas legales y ya define responsabilidades penales claras, ¿no? Bueno, en resumen, se busca con digamos, con esta modificación o esta introducción de este nuevo artículo, se busca garantizar que la seguridad sea pues una prioridad en el ámbito laboral, ¿no? Estableciendo consecuencias penales para quienes la infrinjan deliberadamente. Eso es, ¿no? De eso se trata, no simplemente que haya, digamos, una mayor protección al trabajador y también pues las empresas vean que es, digamos, y muy importante incentivar, ¿no? Esta prevención de riesgos en sus espacios de trabajo. Ujú. Sí es. A ver, continuamos. Y otra de las sanciones, hemos hablado principalmente en esta primera parte de las sanciones penales, pero también por incumplimiento de la legislación en materia de seguridad también están las multas, o sea, es decir, sanciones económicas o administrativas, ¿no? Entonces, eso también es digamos, es perjudicial para las empresas, ¿no? O sea, si bien no hubo temas penales, pero simplemente no necesariamente ligadas con accidentes de trabajo, pero digamos por falta de información o por no seguir, digamos, no tener un sistema de gestión bien estructurado. A veces no realizamos las capacitaciones que hemos programado, no realizamos inspecciones, no tenemos un equipo de respuesta a emergencia y por ahí cae una auditoría por parte de, digamos, de las autoridades competentes, en este caso de SUNAFIL, nos pueden colocar una multa, ¿no? Una multa por incumplimiento de las normas, ¿no? Y también, pues, va a perjudicar a las empresas, ¿no? Su economía, ¿no? Las multas normalmente se calculan en base al UIT y pueden llegar hasta los 100.000, 200.000 soles, ¿no? Dependiendo también del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, todo eso perjudica, pues, ¿no? Obviamente a la economía en este caso de la organización, ¿no? Porque al final son ellos quienes van a tener que responder por estas sanciones económicas, pero eso al final impacta también en los trabajadores, ¿no? Imagínense una empresa no tan grande que tenga una multa, ¿no? Seguramente va a hacer un esfuerzo en pagar esa multa, pero va a impactar quizá en los salarios de los trabajadores, en algunos bonos que se dan por ahí, etcétera. O sea, ¿no? De alguna forma va a haber alguna consecuencia negativa, ¿no? Entonces, en general, en general, o de alguna forma, pierden todos los integrantes de la empresa, ¿no? Todos. Entonces, para ello es fundamental que los empleadores pues asuman su responsabilidad en la protección de sus trabajadores, ¿no? En la seguridad. Y que también los trabajadores pues conozcan sus derechos y las hagan valer, ¿no? La seguridad y la salud en el trabajo son un derecho fundamental que no puede ser negociado, ¿no? Entonces, por ese otro lado también, ¿no? También debemos de cuidarnos de las multas, de los problemas penales en caso de accidentes graves o fatales, ¿no? Entonces siempre hay que tener en presente estos casos, ¿no? Multas económicas, sanciones penales, ¿no? Todo por incumplimiento de normas, ¿no? Normas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Entonces, bueno, en esta sesión ya hemos tocado un poco sobre digamos, las consecuencias del incumplimiento de la legislación, seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, vamos a conocer algunas obligaciones del empleador, interpretar requisitos de la normativa y vamos a ver parte del proceso inspectivo que realiza en este caso la SUNAFIL, ¿no? En Perú, ¿no? Sabemos que es quien se encarga justamente de verificar el cumplimiento de las normas en seguridad en todas las empresas e instituciones públicas del acá territorio peruano, ¿no? Ahí les hago una pregunta, a ver, ¿cuál norma creen que tiene mayor peso jurídico? ¿Cuál creen que vale más, ¿no? Tiene más peso.
¿Una ley o un decreto? A ver, pueden ahí participar por el chat, ¿no? Paola nos dice ley, ¿ya? Ley, mayor peso jurídico, igualmente, ¿no? Una ley. Creo que todos coincidimos, ¿verdad? En que en este caso, justamente, pues, ¿no? La ley tiene un mayor peso que, digamos, un decreto, ¿no? Yadira nos dice las dos, digamos, los dos mecanismos legales tienen el mismo peso. A ver, eh, la imagen al presentar esta pregunta, ¿no? Directa, invita a la reflexión sobre la estructura justamente jerárquica del ordenamiento jurídico. En general, ¿no? Como ya la mayoría lo ha descrito o ha respondido, una ley tiene mayor jerarquía que un decreto, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque las leyes son aprobadas por el Poder Legislativo, ¿no? Es decir, por el Congreso, ¿no? Mientras que los decretos son emitidos por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de decretos y que su jerarquía puede variar según el contexto, ¿no? Por ejemplo, un decreto ley emitido por el Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia. Bueno, pero este es un tema, digamos, más ligado al derecho, ¿no? Pero si simplemente lo vemos desde este punto, ley o decreto, ya, como la mayoría lo ha dicho y como es verdad también, una ley tiene mayor peso, ¿no? Entonces, cada vez que veamos ley 29783, que vamos a pasar a desarrollar mm, gran parte del presente curso, ¿no? Nos tenemos que enfocar de que el contenido de esta ley, digamos, tiene más peso que lo que diga su reglamento, ¿no? En este caso, porque toda ley tiene un reglamento que normalmente es aprobado por decreto, por un decreto supremo, ¿no? Justamente aquí vemos, miren, la pirámide de Kelsen. Es desde ahí, ¿no? De donde viene esta interpretación que hemos realizado sobre cuál tiene más peso, ¿no? Entonces, en esta pirámide de Kelsen vemos justamente esta jerarquía de normas, ¿no? Tenemos el nivel jerárquico, Constitución, que está en la cúspide, denominada Carta Magna, que es la norma suprema, en este caso, del territorio peruano, ¿no? No hay nada que esté por encima de la Constitución. Luego vienen las leyes, ¿no? Leyes orgánicas, decretos de urgencia. Nuestra ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en este nivel, ¿no? De leyes. Luego están los decretos supremos emitidos por el Poder Ejecutivo y las resoluciones supremas emitidas por los ministerios, ¿no? Un poco más abajo. Entonces, mediante esta representación, podemos ver justamente la normativa, perdón, la jerarquía normativa, también nos permite comprender la estructura del ordenamiento jurídico y es una herramienta útil para el estudio y la aplicación en este caso del derecho, ¿no? En general, ¿ya? Pero yo les puse esto porque justamente nosotros en nuestra área o lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, justamente hay una ley, ¿no? 29783 eh, vigente desde el año 2011, que ha sufrido algunas modificatorias, ¿no? En algunos artículos, por ejemplo, la ley 30222 es una modificatoria de la ley. Para modificar una ley, pues se hace con otra ley, ¿no? Cuando queremos modificar un decreto supremo, se hará con otro decreto supremo, ¿no? O sea, tiene que ser algo con algo que tenga el mismo peso, ¿no? Ley con ley, decreto con decreto. Bueno, en este caso, la ley 29783, ya seguramente esta ley es bien conocida ya porque ya tiene aproximadamente 14 años de vigencia, ¿no? Es implementada, apareció esta ley para que se implemente en todos los sectores económicos, ¿no? En todos los sectores económicos, tanto en el público como en el privado. Antes en el público no, digamos que no existía una ley, digamos, fundamental, básica, para
para que una institución pública pueda, digamos, implementar un sistema de gestión, ¿no? Principalmente basaban esas experiencias o esos documentos en copias, digamos, de otros sectores, quizá acá en Perú el más desarrollado, o uno de los más desarrollados es el sector minero, se podía, ¿no? De repente copiar algunos elementos de sus sistemas de gestión para adecuarlos digamos, a su institución, pero ya con la ley 29783 se alinean todos los sistemas de gestión bajo digamos, un esquema, ¿no? Un esquema, digamos, principal. Muy bien. En este caso, el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, ¿no? E involucra a tres entes, ¿no? Que participan activamente digamos, en promover esta cultura, ¿no? Que es el Estado, que se posiciona como el ente principal que impulsa esta cultura de prevención. Su función principal es la de crear el marco legal, ¿no? Porque ellos son quienes dictan las leyes, ¿no? Y supervisan el cumplimiento. Otro de los actores es los empleadores, ¿no? A ellos se les designa la responsabilidad de prevenir los riesgos laborales, es decir, implementar medidas de seguridad en sus centros laborales. Ellos son quienes implementan las medidas de control. Y por último, y no menos importante, están pues los trabajadores y los sindicatos, ¿no? A ellos se les insta a dialogar y participar activamente en la gestión de seguridad y salud, a través de la comunicación y la colaboración con los empleados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque o la reflexión que hacemos sobre esta ley? ¿No? Busca una cultura de prevención, es decir, trascender del mero cumplimiento normativo. O sea, no se trata solamente de que cumplas lo que dice la ley, ¿no? Sino aspirar a un cambio cultural profundo, ¿no? Es decir, que la prevención sea un valor arraigado en todos los niveles. Un enfoque preventivo igualmente, ¿no? Esta ley pone énfasis en la prevención en lugar de la reacción ante los accidentes. O sea, es decir, la ley nos invita a que hagamos prevención y no seamos reactivos, ¿no? O sea, es decir, sucede el accidente y recién después del accidente me pongo a pensar, a implementar planes de acción, ¿no? De mejora para evitar, pues, ¿no? De que vuelva a suceder un accidente, ¿no? Entonces, lo importante siempre es la prevención, ¿no? Eso es en lo que debemos de, digamos, enfocar, prevenir antes de corregir, ¿no? También esta ley induce a la participación y al diálogo, ¿no? Es decir, reconoce la importancia de la participación activa de los trabajadores. Es básico la participación de ellos, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Yo tengo un sistema de gestión muy bien estructurado, tengo a los mejores profesionales en seguridad, a los mejores supervisores operativos también, que están muy preparados en lo que es el tema de seguridad, pero los trabajadores, pues no, unos no hacen caso, no cumplen las normas, no se sienten involucrados en la cultura de prevención, ¿no? Entonces, de nada va a servir, porque por último, al final quienes deciden cómo hacen o cómo ejecutan las tareas son ellos, ¿no? Yo les puedo dar la mejor capacitación, puedo poner a los mejores entrenadores, a los mejores motivadores, coaching, etcétera, etcétera. Pero si al final los trabajadores o algunos no tienen una actitud negativa con respecto a lo que es seguridad, no va a servir de nada, ¿no? Entonces, siempre involucremos a los colaboradores, a los trabajadores en el cambio, ¿no? De la cultura, hacia una cultura de prevención de riesgo. Y bueno, por último también, pues, ¿no? La ley, el objetivo de esta ley es que haya una responsabilidad compartida, ¿no? Entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, ¿no?
reconociendo que la seguridad es un compromiso pues, de todos, ¿no? No solamente es de uno, no solamente es del ingeniero de seguridad, ¿no? Es de todos en realidad, de todos, ¿no? Todos. Muy bien. Ámbito de aplicación. Bueno, ya hemos comentado un poco, ¿no? Abarca todos los sectores económicos, tanto del sector público como del sector privado, e inclusive trabajadores a cuenta propia. Es decir, aquellos que no tienen un empleador directo o que trabajan por su cuenta, ¿no? También aquellas personas que realizan trabajo independiente están dentro del ámbito de aplicación de la ley 29783, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice digamos, esta gráfica, ¿no? Que existe una universalidad de la protección. La ley busca garantizar que todos los trabajadores, sin excepción, gocen de condiciones de trabajo seguras y saludables. También la inclusión de trabajadores independientes, bueno, tiene mucho que ver con la universalidad, ¿no? Donde se incluye a todos, todos. Pero también hay desafíos en la implementación, ¿no? Porque la amplitud del ámbito de aplicación plantea desafíos, ¿no? Seguramente habrá ciertos obstáculos que impidan de que la ley al final tenga digamos, una aplicación general, ¿no? ¿Y dónde se ve esto? Sobre todo en sectores, pues, informales o quizás hasta con alta rotación de personal, ¿no? Y también acá adentro está, digamos, se deduce que hay una importancia de la fiscalización, ¿no? Para garantizar justamente el cumplimiento de la ley en todos los sectores, ¿no? Entonces será fundamental que se fortalezca la fiscalización y la supervisión por parte de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, conclusión, en esta parte tenemos que justamente el ámbito de aplicación de esta ley refleja un compromiso con la protección integral de los trabajadores, ¿no? Pero va a requerir un esfuerzo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, ¿no? Sobre todo un grado de sinergia ahí muy fuerte para que se pueda dar cumplimiento a, a, digamos, al objetivo, ¿no? De la ley, ¿no? Que es promover una cultura de prevención y evitar, pues, accidentes y enfermedades en lo más mínimo, ¿no? Bueno, esta ley tiene estos principios que son muy importantes, que los tengamos en cuenta. En base a estos 9 principios, digamos, se construye lo que es la ley. Y es más, ¿no? Yo podría simplemente realizar una adecuada interpretación de cada uno de estos principios para determinar si lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo es correcto, o es incorrecto, ¿no? Simplemente una buena interpretación de estos principios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el principio de prevención es el principio central de la ley. Implica que el empleador debe tomar medidas proactivas para evitar que ocurran accidentes y enfermedades laborales. La prevención debe ser una prioridad, ¿no? Es digamos, el eje central. Adicionalmente tenemos el principio de responsabilidad, donde el empleador, aquí, ¿no? Aquí entra el empleador principalmente, responsable de la seguridad y la salud de sus trabajadores. Esta responsabilidad no se delega, aunque pueda asignar tareas a otros, ¿no? Asignar tareas no es lo mismo que delegar. Igual, de todas formas, si ocurriera un accidente donde el trabajador es el responsable porque no adoptó las medidas preventivas o las medidas de control adecuadas, de todas formas el empleador tiene responsabilidad, ¿no? Ya no será la penal, pero será una sanción, digamos, una responsabilidad económica, ¿no? Con la recuperación del trabajador, sobre todo, para que vuelva a reinsertarse en, en las actividades nuevamente, ¿no?
Por ejemplo, el principio de cooperación también, muy importante, porque en este sentido la seguridad es una responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores. Entonces es esencial identificar y controlar los riesgos entre ambas partes. Debe haber, pues, justamente cooperación, ¿no? Una sinergia, etcétera. Así podemos ir viendo, ¿no? El principio de información y capacitación, gestión integral, atención integral de la salud, consulta y participación, primacía de la realidad y la protección, ¿no? Por ejemplo, el principio de primacía de la realidad. A ver, digamos, ¿no? En caso de discrepancia entre la documentación y la realidad, se debe de priorizar la realidad. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Eh, los inspectores de SUNAFIL llegan a una empresa y solicitan información sobre las capacitaciones de los trabajadores, ya en especial de alguno de ellos, ¿no? Digamos de Juan Pérez. Le solicitan el registro de capacitación sobre cuidado de la piel, ¿no? Por los rayos solares o consecuencias de la exposición a los rayos solares de este trabajador. Y evidentemente se le entrega la hoja de registro donde está eh, el nombre, la fecha, la hora, la cantidad de horas que ha sido capacitado y la firma, ¿no? La firma del asistente. Posteriormente, el inspector se dirige al lugar de trabajo de este trabajador Juan Pérez y le hace la consulta, ¿no? Si es que ha recibido esta capacitación, el trabajador dice que sí, y le hace algunas preguntas, ¿no? Sobre cómo cuidar la piel. Y donde el trabajador pues no tiene ni idea de lo que le están preguntando, ¿no? Es más, no sabía que tenía que usar bloqueador, no sabía que el bloqueador era un EPP, no sabía que las consecuencias de la exposición al sol, etcétera. Si obviamos el tema de repente de que se pone nervioso porque le hacen preguntas, ¿no? Porque puede pasar, pero si obviamos, digamos, eso, que no sucede en muchas cosas, porque por lo menos puede dar alguna idea, ¿no? De lo que ha, de la respuesta. Entonces, el inspector podría simplemente darse cuenta de que o bien el trabajador no ha entendido nada de la capacitación o que también ha podido simplemente el trabajador firmar la hoja sin haber recibido capacitación o hasta el punto de que ha podido ser una simple, vamos a decir, lo que le llaman un derechazo, o sea, es decir, alguien ha puesto el nombre del trabajador simplemente para cumplir con el cronograma y con toda la cantidad de trabajadores capacitados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vale ahí? Lo que se ve en campo, ¿no? Y se evidencia de que el trabajador pues no tiene idea, ¿no? De lo que ha sido capacitado. Eso es primacía de la realidad, ¿no? Entonces hay que tener también bastante cuidado con eso, ¿no? O sea, sabemos, podemos dar una capacitación, pero tenemos que asegurarnos de que el mensaje pues haya sido comprendido, ¿no? De que por lo menos los puntos claves principales hayan sido retenidos, ¿no? Y se hayan pues comprendido, ¿no? Por parte de los trabajadores. ¿No? No es necesario que se aprendan de memoria nada, ¿no? Pero que quede lo esencial de la capacitación, ¿no? Los puntos clave. Muy bien. Bueno, en este caso, acá vemos obligaciones del empleador, ¿no? Algunas de ellas, digamos que las más importantes, aquellas que guardan relación justamente con el tema de la prevención, ¿no? Entre ellas tenemos garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver justamente con lo de los principios, ¿no? Justamente el primero o el segundo, ¿no? El primero y el segundo, ¿no? Responsabilidad y prevención. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el primero, esta obligación primordial del empleador implica un compromiso absoluto con la protección de la vida y la integridad de los trabajadores. Entonces,
tiene mucho que ver con los principios también. Evaluación de riesgos, control de zonas de riesgo. Entonces, ¿qué debe hacer el empleador? Pues, identificar, evaluar los riesgos, tomar las medidas de control para eliminarlos o minimizarlos. O en el caso de exámenes médicos, igual, ¿no? Digamos, estos son cruciales para monitorear la salud de los trabajadores, detectar posibles enfermedades. La obligatoriedad es, ¿no? Cada 2 años garantiza un control regular de la salud de los trabajadores. Justamente en consulta y participación, que era uno de los principios, también tiene, ¿no? El empleador como obligación que las elecciones de los representantes se realicen a través, pues, ¿no? De elecciones democráticas, justas, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, estas obligaciones están muy entrelazadas, perdón, tienen bastante relación con los principios, ¿no? Y bueno, acá no solamente son 5 obligaciones, sino son más. Y todas ellas guardan estrecha relación con cada uno de los principios de la ley de 29783, ¿no? Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿no? Yo interpreto adecuadamente estos principios y bueno, ya sé gran parte del contenido o de lo que indica la ley, ¿no? Gran parte, ¿no? Una gran parte del contenido. Así como los empleadores tienen obligaciones, los trabajadores de igual forma tienen obligaciones que están estrechamente ligadas justamente también con los principios y con las obligaciones del empleador. Por ejemplo, fíjense, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, de los empleadores, ¿no? Obligación. Pero para los trabajadores, ¿qué será? Pues justamente cumplir, ¿no? Ya, el empleador, digamos, publica una política, tiene su reglamento de seguridad y salud ocupacional, tiene sus procedimientos, desarrolla su IPRC línea base, tiene planes de emergencia, etcétera. Ya. Pero no solamente eso queda ahí, ¿no? Obviamente los trabajadores van a tener que cumplir todo lo que digan esas normativas, ¿no? Internas de la misma organización. Si el trabajador no cumple, seguramente le va a suceder un accidente de trabajo, ¿no? Entonces el empleador debe de verificar de que sus trabajadores pues cumplan con toda esa normativa, ¿no? A través de sus supervisores, jefes, etcétera. Área de seguridad, ¿no? Entonces, están estrechamente ligados, ¿no? Otro, por ejemplo, miren este de acá, el de exámenes médicos, ¿no? Es una obligación del empleador que sus trabajadores se sometan a los exámenes médicos. ¿Y cuál es la obligación del trabajador? Asistir, bueno, justamente someterse o asistir a los exámenes médicos. No, no es opcional, es obligatorio, ¿no? Por ley, es obligatorio por ley, no es porque la empresa de buena gente o quizá por obligación esté haciendo ir a las evaluaciones médicas a los personales que son nuevos, que ingresan o que están trabajando o que los que ya se retiran, ¿no? Si no, es un mandato de la ley, ¿no? Entonces, como les comentaba, están muy ligados las obligaciones del empleador, de los trabajadores, y tienen muchísimo que ver con los principios de la ley de seguridad 29783. ¿No? Entonces, algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Bueno, la ley, como les comenté, ¿no? Tiene un reglamento, ¿no? Es decir, el reglamento me indica a mí o nos indica cómo implementar lo que dice la ley, ¿no? Porque la ley tiene una serie de artículos, ¿no? Pero me dice qué es lo que tengo que hacer, pero no me dice cómo debo de implementarlo, ¿no? A mis trabajos, a mi empresa, a la realidad en la que yo estoy.
¿no? Entonces, en este caso, la ley 29783 tiene un decreto, un reglamento, ¿no? Aprobado por Decreto Supremo 005/2012 Igualmente, ¿no? Ese decreto supremo ha sufrido, con el pasar del tiempo, de los años, modificaciones. Estas modificaciones se han dado igualmente por decreto supremo, ¿no? Es decir, una norma equivalente, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos, ¿no? En el decreto supremo 006, en la modificatoria 006 del 2014, principalmente introdujo, o se abordaron aspectos específicos con la gestión de los riesgos, la capacitación y la participación de los trabajadores en la seguridad y salud. En la modificatoria del 012 del 2014 se centró en la actualización de las disposiciones relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Acá incluyendo exámenes médicos y el monitoreo de agentes de riesgo. En la modificatoria del año 2016 se modificaron aspectos relacionados con la gestión de emergencias, la investigación de accidentes y la notificación de incidentes peligrosos. Y en la última, ¿no? Del 2021, introdujo modificaciones relativas al reglamento. En este caso se adaptaron algunos desafíos planteados por la pandemia, ¿no? Y el fortalecimiento de la protección de los trabajadores en el contexto de una nueva normalidad, ¿no? Esto ya después, pues, ¿no? De la época de la pandemia. Adicionalmente, tenemos esta resolución ministerial 050/2013, también muy importante, también conocida, ¿no? Conocida, ¿por qué? Porque en esta resolución ministerial nos dan los registros obligatorios para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Son, digamos, los registros principales con los cuales nosotros como empresa, en nuestras organizaciones debemos de implementar para llevar una, digamos, un sistema de gestión, pues, relativamente, digamos, bien desarrollado. Y digo esto porque es lo mínimo que nosotros debemos de implementar, ¿no? Es lo mínimo. Menos que esto no deberíamos de tener. Más normal, ¿no? O sea, no hay problema. También debemos recordar una cosa, ¿no? Que, que también es muy cierto. Lo que nos dice la ley, los reglamentos, los decretos, resoluciones ministeriales, todo ello, es lo mínimo que nosotros debemos implementar, ¿ya? Es lo mínimo. Menos que eso no podemos, pues estaríamos en falta, ¿ya? Más, no hay problema. Si nosotros podemos mejorar lo que dice la ley, si nosotros podemos implementar aún más registros, digamos, ¿no? Más controles, es, eso ya es en beneficio de los trabajadores, del personal que labora, ¿no? Porque estoy reforzando justamente los controles, ¿no? Ya, pero entonces lo que nos dice la ley es lo mínimo. Menos que eso no estaríamos ya en falta. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Lo que nos dice la ley es lo mínimo. No es que ahí queda, es el tope, no puedo hacer más, ¿no? Pero sí, por experiencia en algunos sitios donde he tenido la oportunidad de elaborar, ¿no? Algunas empresas se basan en lo que dice la ley y si la ley te dice que hagas esto, solamente digamos, te dan los recursos para que implementes o, ¿no? Lo que dice la ley. ¿No? Si vos, digamos, quieres hacer mejoras, a veces, ¿no? Te ponen trabas porque al final todo es costo, ¿no? Pero sabemos que lo que invertimos o lo que gastamos en seguridad no es un gasto al final de cuentas, ¿no? Sino es una inversión, porque eso va a mejorar el ambiente laboral, pues puede también que reduzcamos la tasa de accidentabilidad y eso al final es beneficioso para todos, ¿no? Pero bueno, algunos
Algunos empresarios, dueños, pues no lo ven de esa forma, ¿no? Todavía pues están con, digamos, pensamientos anteriores, ¿no? Digamos, a la expansión, a la difusión de la seguridad, ¿no? Todavía se han quedado, digamos, un poquito atrás, ¿no? Ese cambio de cultura, de la prevención de accidentes y de enfermedades, ¿no? Pero no, bueno, hay que lidiar, ¿no? Hay que lidiar con todo, hay que siempre sacar lo mejor de los recursos, de lo que nos dan para realizar pues un trabajo eh, bueno, adecuado, limpio y sobre todo sin tener eventos, ¿no? Eventos graves. Ujú. Muy bien. Continuamos. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, ahora vamos a pasar con el tema de la SUNAFIL. Ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿no? La SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. ¿Cuál es su responsabilidad? Promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento jurídico de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Principal función, ¿no? Eh, la promoción fomenta el cumplimiento de las normas de seguridad. Supervisa y fiscaliza, es decir, el cumplimiento de las leyes. Da asesoría técnica, es decir, brinda orientación a empleadores y trabajadores sobre derechos y obligaciones. Investigación, es decir, realiza investigaciones para identificar problemas y proponer soluciones en materia laboral. Y también elabora normas, ¿no? Es decir, propone la emisión de nuevas normas para mejorar la protección de los trabajadores. Implicaciones, ¿no? Tenemos la protección de los derechos laborales, la mejora en las condiciones de trabajo y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es decir, que se garantiza el cumplimiento de las leyes laborales y se sanciona a quienes las infringen, ¿ya? Entonces, la SUNAFIL es un organismo clave para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Protegiendo derechos de trabajadores y promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿ya? Entonces, se centran, sobre todo la SUNAFIL se centra en la fiscalización, bueno, de que todo el ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues se cumpla, ¿no? Se cumpla. Muchas veces, pues, no, la SUNAFIL no llega a todas las empresas, ¿no? Porque imagínense, son miles de empresas, ¿no? Porque no solamente la SUNAFIL se encarga de un sector económico, ¿no? Sino de todos. Minería, construcción, industria, pesca, agricultura, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. A todo lado va. Entonces, también así como que, como se encarga de todos los sectores económicos, también, pues, ¿no? Debería quizá tener la suficiente cantidad de personal, infraestructura, para que pueda cumplir, pues, ¿no? Sus funciones adecuadamente, ¿no? Una cosa que en muchos casos no lo vemos, no lo vemos. Es la realidad, no se ve. Algunas funciones de la zona, ¿no? Entre las principales, pues está supervisar el cumplimiento de la normativa. No, es la función, justamente es la función central que cumple la SUNAFIL, que implica verificar que las empresas cumplan con las leyes, reglamentos, a través de inspecciones y auditorías, ¿no? Aprueba políticas institucionales, ¿no? Tiene la potestad de establecer directrices, procedimientos para la inspección del trabajo. Vigila y exige el cumplimiento de las normas legales, es decir, no solamente verifica el cumplimiento de normas, sino que también exige su cumplimiento, ¿no? Utilizando herramientas legales para, a su disposición.
Impone sanciones cuando las empresas pues, incumplen justamente las normas de seguridad, ¿no? Aplica multas u otras sanciones establecidas en la ley. Y efectúa procedimientos de ejecución coactiva en caso que las empresas no cumplan con las sanciones impuestas. Es decir, la SONAFIL puede iniciar procedimientos de ejecución coactiva. Es decir, ¿no? Una empresa recibe una multa por incumplimientos de la norma, pero la empresa pues, no le da la gana de pagar, quizá, ¿no? Se puede proceder con una ejecución coactiva, es decir, mediante una demanda legal, quizá se pueda realizar la incautación de algunos bienes de la empresa, ¿no? Que, digamos, de alguna forma sirvan para realizar el pago, ¿no? Una parte de la multa que se le ha colocado, algo así. ¿No? Es alguna de las principales funciones de la zona. ¿Y qué pasa pues cuando nos cae la Sonafil a nuestras empresas? ¿No? Uno, que la Sonafil puede ingresar sin previo aviso dentro de la empresa, ¿no? Tampoco no avisa. No es que, en todo caso, la Sonafil no tiene, digamos, la obligación de avisar, ¿no? A la empresa, llamar un día antes o dos y decir, ¿no? ¿Sabes qué? Tal día voy a ir, voy a hacer una inspección. En algunos casos lo hace, en otros casos no tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces, puede ingresar, tiene toda la facultad para ingresar a los centros de trabajo. Entonces, al inicio de la inspección, ¿no? Puede ingresar sin previo aviso, puede permanecer dentro de las instalaciones de la empresa durante el tiempo que implique la realización de la inspección, no tiene, digamos, una hora máxima, ¿no? De que 2 horas nomás puedes estar y nada más, no. Puede quedarse ahí el tiempo que considere pertinente para cumplir sus funciones, bueno, simplemente para cumplir sus funciones, ¿no? Entonces, una vez que los inspectores llegan a la puerta, ¿no? A la puerta de ingreso a la empresa, comunican de su presencia al empleador, ¿no? Ahí ya obviamente tienen que avisar de que han llegado, de que van a realizar una inspección, ¿no? En ese momento. En caso que el empleador no se encuentre, o digamos el gerente, ¿no? Gerente de la empresa, no esté presente, no, eso no importa, ¿no? No implica de que haya, pues si no está el gerente o el encargado, ya pues los inspectores se vayan, ya regresen otro día que esté el gerente o el encargado. No es así. Siempre habrá alguien, ¿no? Si no está el gerente, estará algún jefe de algún área. Si no habrá algún jefe de algún área, estará algún supervisor encargado. Siempre tiene que haber alguien encargado ahí. Entonces, con la simple presencia de ese encargado, el inspector o los inspectores pueden ingresar y empezar a realizar el proceso de inspección, ¿no? Sin más. Cuando ya durante la inspección, ¿no? Obviamente hay un acompañamiento. Los inspectores pueden solicitar presencia de los trabajadores o de los representantes, ¿no? Del comité de los trabajadores y de aquellos que estime necesario, ¿no? Sí, pues la inspección se puede realizar conjuntamente, tanto con el empleador como con los representantes de los trabajadores, ¿no? Se va a requerir información relacionada con la aplicación de disposiciones legales. No pueden solicitar información, documentación, ¿no? Y obviamente, pues, justamente para eso sirve tener bastante orden en la documentación, ¿no? Nos piden registros de capacitaciones, ya, pues inmediatamente, ¿no? Nos piden registros de inspecciones que se hayan realizado. Muy bien, ya. Libro de actas del comité, ¿no? Inmediatamente ya, se lleva, ¿no? Entonces eso nos da a entender de que debemos de tener bastante orden al momento de archivar, de guardar nuestra información, ¿no? Relacionada con lo que es seguridad.
No, esto puede ser en archivos digitales, puede estar en físico, no hay problema. La cosa es que la información se encuentre, se encuentre a la mano, se encuentre disponible, ¿no? Nos pueden solicitar identificación de las personas, bueno, ¿no? Habrá un área que se encargue de realizar, por ejemplo, los tareos, ¿no? Los registros de asistencia, normalmente es el área de recursos humanos, a ellos también, ¿no? También tienen, digamos, documentos que deben de evidenciar, ¿no? De lo que ellos se encargan. Y también pueden haber declaraciones confidenciales, es decir, si los trabajadores evidencian temor o represalias por exponer sus quejas. Los inspectores pueden entrevistarlos sin la presencia de los, inclusive del empleador, ¿no? Esto va a dar confidencialidad en las declaraciones, ¿no? Y protege, pues, a los trabajadores de posibles represalias, ¿no? Entonces, algunas implicaciones sobre ello es la eficacia de la inspección, ¿no? Que permite a los inspectores realizar inspecciones exhaustivas y obtener información relevante para verificar el cumplimiento de las normas laborales. Protege a los trabajadores, ¿no? Porque hay justamente la posibilidad de realizar entrevistas confidenciales, ¿no? Y bueno, el cumplimiento obligatorio que se desprende de ello, porque el empleador tiene la obligación de colaborar con los inspectores y proporcionar información y facilidad necesarias para la inspección, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante, uno, tener pues a la mano la documentación o todo el sistema de gestión que esté pues completo al día, ¿no? Al día. Entonces, trabajo de día a día es, ¿no? Ese trabajo de llevar a cabo el sistema de gestión es trabajo de todos los días, ¿no? Uno, dos, una semana que no tengamos en orden nuestra documentación, al momento luego se va a hacer un poco complicado ponerlo al día, ponerlo, ordenarlo, no nos va a tomar tiempo. Entonces, mejor es siempre eh, en lo posible, ¿no? Tenerlo pues al día. Algunos, o bueno, sí, tiene que haber información que se debe exhibir el empleador en materia de seguridad, digamos, lo que comúnmente solicita los inspectores de la SUNAFIL, ¿no? Esta documentación es fundamental para demostrar el cumplimiento de la normativa y, bueno, de alguna forma garantiza que la gestión efectiva de la seguridad en el lugar de trabajo, ¿no? De alguna forma ya te garantiza, ¿no? Por ejemplo, documentación del sistema de gestión, ¿no? Política, ¿no? Este documento establece el compromiso de la empresa con la seguridad. Esa es la política, no debe estar visible, difundida, ¿no? A todo el personal. Reglamento interno, igual, ¿no? Un documento que detalla las normas, procedimientos específicos que se aplican en la empresa para prevenir riesgos. De igual forma, trabajador nuevo que ingresa, ¿no? Se le da, ya sea en forma virtual o física, su reglamento interno, ¿no? Lo importante, ¿no? El cargo de entrega y la difusión, pues, ¿no? Una capacitación del reglamento interno. No más allá de que, por ejemplo, ¿no? En el caso del reglamento interno, ¿qué se les dice? No, ya, lean el reglamento interno, punto. ¿Cómo sé yo, empleador, ¿no? Yo, empleador, cómo garantizo de que el colaborador ha leído, ¿no? Puede ser que lo haya leído, muchos no lo leen, leen dos artículos y luego se aburren, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de que el reglamento, pues, se haya entendido, se sepa, ¿no? Sanciones, dispositivos de seguridad que se aplican, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? No solamente es entregar el reglamento y recepcionar el cargo de entrega, ¿no? También hay que ver que los trabajadores conozcan el reglamento, lo más importante sobre todo.
Otra documentación importante es la identificación de peligros, el IPRC, ¿no? Igual, ¿no? El IPRC debe estar publicado en cada área de trabajo. Sabemos que en el IPRC están todas las actividades que se realizan en la empresa, pero no todo aplica pues, para todas las áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, área de operaciones, muy bien, sé mis peligros, sé mis riesgos, pero lo que más me interesa es eso, ¿no? Lo que yo hago día a día, ¿no? No es que no me interese qué es lo que hace, por ejemplo, los que trabajan en oficina, ¿no? No significa eso. Lo que, pero bueno, más importante es a lo que yo me enfrento todos los días, ¿no? Mis peligros, qué riesgos son y qué medidas de control debo de tener implementados, ¿no? Entonces, normalmente se separa, ¿no? Todo el documento y se empieza a, digamos, a publicar o a capacitar lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Eso puede ser una forma, ¿no? Para que, digamos, el objetivo de la capacitación sea de que los colaboradores que trabajan o realizan trabajos operativos, por ejemplo, pues sepan bien sus peligros y riesgos, ¿no? Y sus medidas de control. Los trabajadores que laboran en oficinas sepan, ¿no? Qué peligros, qué riesgos, qué medidas de control deben tener implementados, ¿no? Los que trabajan en almacén igual, ¿no? Los que son de mantenimiento igual, ¿no? De esa forma. Un poco, digamos, más disgregado, pero entendiendo bien, ¿no? Digamos, el contenido de este IPRC. Otros documentos normalmente solicitados durante las inspecciones, mapa de riesgos, programa anual de seguridad, esos registros que ya vimos anteriormente, el libro de actas del comité, o el libro de actas de elecciones de los representantes, ¿no? Entonces, parte, ¿eh? Eso es parte, no necesariamente nos van a preguntar, nos van a pedir, nos pueden solicitar otras cosas, el programa de inspecciones, bueno, eso está en el plan anual, ¿no? Entonces, esta documentación es crucial para garantizar el cumplimiento, ¿no? De la ley. Su correcta elaboración, mantenimiento permite a la empresa demostrar su compromiso con la seguridad, ¿no? Y salud. Y verificar o identificar, controlar los riesgos, ¿no? Es muy importante. Documentos que emite la SUNAFIL, ¿ya? Ahí tenemos una secuencia entre los documentos que emite, por ejemplo, el acta de inspección, ¿no? Todo inicia con el acta de inspección, es el punto de partida. Se emite después de la visita, ¿no? Una vez hecha la visita al centro laboral, se emite a esta acta de inspección. Ahí se encuentran los hallazgos de la inspección y sirve como base para iniciar un procedimiento sancionador si es que se detectan incumplimientos. Muy bien, si es que se ha detectado incumplimiento, se pasa al siguiente, ¿no? Que es un requerimiento de información. Es decir, la SUNAFIL puede requerir al empleador información adicional para esclarecer hallazgos del. Esto permite recopilar pruebas y evidencias para fundamentar el procedimiento sancionador. Requerimiento de comparecencia. ¿Qué pasa ahí, no? Puede citar al empleador para que comparezca ante sus oficinas y aporte pruebas o descargos en relación con los hallazgos de la inspección. Es decir, con esto se garantiza, ¿no? De defensa del empleador. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué pasa si es que aún así el empleador va con las pruebas, con algunos documentos y trata de, digamos, de aportar, digamos, pruebas a la observación hecha por los inspectores durante la inspección o la fiscalización? Si aún así no se comprueba, se procede a un acta de infracción, ¿no? Es decir, que la SUNAFIL determina que sí se han cometido infracciones y emite un acta de infracción, ¿no? Es decir, detallan las infracciones cometidas y las sanciones correspondientes. Por último, está la resolución de multas, que como consecuencia del acta de infracción, la SUNAFIL emite una resolución de multas que establece el monto de la sanción económica, ¿no? Ya está. O sea,
Se pasaron por, miren, por varias etapas, ¿no? Y al final llegamos a la multa, es decir, que se comprobó la infracción y ya es más, ¿no? Ya tienes un monto económico base a una UIT, en base en realidad, ¿no? Es en base a al tipo de falta que se ha cometido, ¿no? Leve, grave o muy grave, el tipo de empresa, si es micro, pequeña o gran empresa, y también tiene mucho que ver la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Si es que tu omisión ha afectado solamente a un trabajador, pues bueno, hay una escala de multa, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Si es que tu infracción ha impactado en todos tus trabajadores, pues la multa será obviamente mayor, ¿no? Entonces también depende de la cantidad de trabajadores afectados por esa omisión, ¿no? Muy bien. Acá ya vemos escala de infracciones a la seguridad, ¿no? Tenemos infracciones leves, como por ejemplo la falta de orden y limpieza que no implique riesgo para la seguridad, ¿no? Es decir, situaciones de desorden que no representan pues, un peligro inmediato, ¿no? Para trabajadores. Pero sin embargo es importante mantener un ambiente de trabajo ordenado, ¿no? No comunicar a la autoridad la apertura del centro de trabajo o la reanudación del mismo. Es decir, esta infracción se refiere a la falta de comunicación o a la comunicación incompleta de información relevante a la autoridad competente, ¿no? Depende del tipo de actividad, ¿no? Realizada en el centro de trabajo. En todo caso, está relacionado como una falta leve, ¿verdad? Incumplimiento de la prevención de riesgos que no sean considerados como graves, ¿no? Es decir, aquellos pues que no representan un peligro inminente para los trabajadores, ¿no? Pero de todas formas se pueden sancionar como infracciones leves o como faltas leves, ¿no? No deben ser ignoradas, en todo caso, ¿no? Su corrección oportuna contribuye a la mejora continua de la seguridad. Importante destacar que la gravedad de una infracción puede variar según el contexto también. Muy bien. Así como hay faltas leves, también hay graves, ¿no? Y ya obviamente las sanciones económicas suben, ¿no? Suben, son un poco más. No, igual, ¿no? Como una falta de orden y limpieza, pero que ahora sí implique un riesgo elevado para la seguridad, ¿no? Puede incluir acumulación de materiales inflamables, obstrucciones en salidas de emergencia, superficies resbaladizas, ¿no? Ya son un poco de más riesgo. No llevar a cabo evaluaciones de riesgo en los centros de trabajo, ¿no? Sabemos que esto es un requisito fundamental para la gestión de la seguridad. La omisión de esta evaluación impide la identificación y el control de riesgo. Es decir, no has hecho tu IPRC, pues, ¿no? Tu IPRC línea base. No lo has realizado o está incompleto. No, quizás sí lo has hecho, pero eh, por las mismas actividades, quizá implementaron o añadieron un nuevo proceso, ¿no? Un nuevo procedimiento. Y eso no lo colocaste en tu IPRC. Y justo en tu inspección se abocaron a ello, ¿no? Y no estuvo. Entonces no has llevado a cabo tu IPRC, una infracción grave. No realizar exámenes médicos, también, ¿no? También se considera como una falta grave. Es decir, no has programado, justo un inspector va a tu centro laboral, ¿no? Solicita la relación, la planilla, buscan un nombre y justo ese trabajador no pasó examen médico. Se olvidaron, se les pasó, puede haber muchas razones, pero justo a él no, no tuvo su examen médico, ¿no? Entonces, es una falta grave. Igualmente, no comunicar los resultados eh, de los exámenes médicos a los trabajadores, ¿no? También, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ello. Infracciones muy graves. Bueno, sobre todo miren, están relacionados con personas, ¿no? Es decir, con mujeres en periodos de embarazo o lactancia, o con la protección de trabajadores de 18 años, ¿ok? Entonces, sobre todo las infracciones muy graves van dirigidos con ellos, ¿no? Trabajadores con ciertas discapacidades también,
¿no? Se consideran como infracciones muy graves, ¿no? Cuando pues las condiciones no son, son incompatibles con sus características. O cuando se incumple el deber de confidencialidad en el uso de la información relativa a la salud. Algo que normalmente a veces sucede y que a veces no tenemos, no lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los resultados de los exámenes médicos pues es de conocimiento de casi toda la empresa, ¿no? Por ejemplo, el perfil o la aptitud médica o los resultados de un examen médico de algún trabajador, ¿no? Se filtran y aparecen los, y se filtran hasta en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y eso es una infracción muy grave, ¿no? El trabajador afectado podría inclusive realizar una queja en Sunafil y si tiene las pruebas, por ejemplo, un chat, se constituye una infracción muy grave, ¿no? Por ello, solamente los resultados de las evaluaciones médicas lo saben el médico de la empresa y el mismo trabajador, ¿no? Los demás, ¿qué debemos de saber, ¿no? Sobre todo los de supervisión, si es que el trabajador es apto o no, nada más. Suficiente. Yo sé que mi trabajador es apto para realizar el trabajo, no hay problema. La aptitud. Si tiene alguna restricción, por ejemplo, uso de lentes, ¿no? Esa es una restricción. Ya, pues verificaré de que mi trabajador use lentes, ¿no? Sus lentes de medida y encima se colocará pues sus sobrelentes, ¿no? Eso es. No, yo no tengo por qué saber si el trabajador tiene eh, prediabetes. No, eso ya es otro tema, ¿no? Eso es otro tema que de repente en la aptitud tendré alguna indicación, ¿no? Bueno, pero en esos casos clínicos, pues no tiene nada que ver, ¿no? No me impacta a mí con el tema del trabajo mismo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esa confidencialidad, ¿no? De los resultados de los exámenes médicos. Y acá tenemos justo las multas por incumplimiento. Ya lo que les había comentado anteriormente, la multa se establece por, digamos, por tres criterios: tipo de empresa, número de trabajadores y la gravedad de la falta. Ya tenemos microempresa, pequeña empresa y, bueno, todas las empresas del régimen general, es decir, todas las demás, ¿no? Según el número de trabajadores, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, leves, graves, muy graves. Entonces, de acuerdo a ello, sacamos digamos, un monto, ¿no? Que normalmente están colocadas en UITs y que, bueno, simplemente multiplicando por el valor de la UIT del año, ya sabemos cuánto, es un aproximado de la multa que se va a pagar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿no? Dice, una empresa constructora no acredita el pago de prima de SCTR, bueno, del mes de diciembre a favor de un trabajador, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la falta aquí? Que no se, el SCTR del trabajador no estuvo activo, bueno, en ese momento, de un trabajador, ¿eh? No es de que todos los trabajadores no tenían SCTR, en este caso solamente dice de un trabajador. Muy bien. Se analiza qué norma ha sido vulnerada, ¿no? En este caso, artículo 19 de la ley 26790, ley de modernización de la seguridad social, artículo 82 del decreto supremo 00997. Entonces, se establece empresa constructora, bueno, quizás es una empresa grande, ¿no? Tipo de empresa, no MIP. Muy bien, ya. Cantidad de trabajadores afectados. En este caso, uno, ¿no? Bueno, porque justamente el inspector pues solicitó el SCTR de un trabajador y no estaba activo el SCTR, el seguro complementario para trabajos de riesgo de ese trabajador. En este caso solamente fue uno. Gravedad de la falta. En este caso es una falta grave. Y aquí tenemos un cuadro, ¿no? Que nos da, digamos,
para elegir, ¿no? Justamente para interpolar ahí la cantidad de UITs del cual, ¿no? De la multa. Por ejemplo, sacamos el cuadro de los no MIPE, aquí, y luego, ¿no? ¿Cuántos trabajadores han sido afectados? Ya, bueno, de 1 a 10, ya uno en este caso. Tipo de la falta, grave. Entonces, en este caso, 3 UITs. Bueno, un aproximado de 15.450 soles, ¿no? Es decir, unos $4.500 aproximadamente. Solamente por no tener el SST reactivo de un trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuánto costará la activación de la póliza de SSTR de un trabajador, ¿no? Si no me equivoco, eso se calcula en base al sueldo del trabajador, ¿no? Creo que es aproximado de 20 soles, 30 soles, ¿no? Entonces, esa cantidad, ¿no? En comparación a la multa que se puede ganar uno, entonces es mucha, ¿no? Mucha, mucha, mucha diferencia. Bueno, pero, ¿no? Por eso siempre hay que tener el seguimiento, ¿no? Nosotros como área de seguridad, pues obviamente no vamos a hacer el trámite del SCTR, ¿no? Normalmente eso se encarga el área de recursos humanos. No, pero lo que sí debemos hacer, pues, es justamente verificar que los seguros estén, pues, activos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si sucede un accidente con este trabajador? Simplemente no va a tener cobertura, ¿no? Del seguro. La empresa tendría que asumir todo el gasto, ¿no? Entonces, también es un perjuicio para la empresa. Entonces, hay que siempre tener, eh, digamos, hacer el seguimiento adecuado, ¿no? Cada mes, en este caso, cada mes se realiza el, digamos, la actualización, ¿no? De los seguros. Algunas normas sectoriales que complementan a la ley 29783 ya tienen mucho que ver con el tipo de sector, ¿no? En el cual nosotros nos desenvolvemos. Si es minería, hay un decreto supremo, ¿no? Un reglamento de seguridad justamente para este sector, el decreto supremo 024/2016 y sus modificatorias, ¿no? También tiene modificatorias. En el caso del sector construcción, ¿no? Tenemos el decreto supremo 011/2019. Electricidad, resolución ministerial número 111/2013. Vivienda, decreto supremo 010/2009, vivienda, ¿no? Que contiene, este es conocido también, la norma técnica G050, ¿no? Seguridad durante la construcción. Algunas normas relacionadas a salud ocupacional, igual, ¿no? Una ley 31051 que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en caso de emergencia nacional. La resolución ministerial 480/2008, este es también muy, digamos, necesario conocerla porque está el listado de enfermedades profesionales, el protocolo de los exámenes médicos ocupacionales y bueno, acá también listado de enfermedades profesionales, bueno, se ha repetido del anterior y no, bueno, acá ha habido duplicado, ¿no? De las dos normas anteriores. Es lo mismo que aquí, que también es necesario. Bueno, en estos minutos que quedan hablaremos un poco sobre lo que es ISO 45001, ya un poco, digamos, tocando el tema de la normativa internacional. Bueno, solamente les comento, ¿no? La normativa nacional, nosotros manejamos, ley 29783, tiene pues mucha relación con ISO 45001. No es completamente un copia y pega, pero guarda bastante relación con lo que es ISO 45001, ¿no? Entonces, mm, gran parte de lo que nosotros conocemos sobre la ley 29783 y la implementación que se realiza en todas las empresas y sectores económicos, como ya le hemos comentado, guarda estrecha relación con esta norma internacional, ¿no? Para sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, antes la transición, ¿no? Antes se hablaba sobre la OSAS 18001, ahora
Esta ha sido reemplazada por el ISO 45001. Se destaca como una norma internacional actual para sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de proteger a trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. OSA 18001 ha quedado obsoleta y, bueno, la imagen es efectiva, ¿no? Para comunicar una actualización de la normativa en materia de seguridad, ¿no? La transición entre OSAS 18001 a ISO 45001 representa un avance significativo en la estandarización y mejora de la gestión, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo. Esta ISO, justamente, ¿no? Al ser una norma ISO, se integra más fácilmente con otros sistemas de gestión basados en normas ISO, ¿no? Como, por ejemplo, ISO 9001, que tiene que está relacionado con lo que es calidad, ISO 14001, relacionado con medio ambiente, ¿no? Entonces, facilita la implementación de sistemas de gestión integrados, fortalece el compromiso de las organizaciones con la seguridad. Cabe recalcar que estas, estas normas no son obligatorias, ¿no? O sea, no es obligatorio que una empresa las implemente. Ya es decisión de cada empresa realizar una inversión porque no es, tiene su costo, pero es una inversión al final de cuentas, ¿no? Que la empresa debe de realizar tanto para la implementación como para el mantenimiento, ¿no? Porque no solamente es implementar, obtengo mi certificado y después me olvido, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Porque va a llegar el momento en que vas a tener que hacer una recertificación y si pues no has llevado a cabo un buen mantenimiento del sistema de gestión, seguramente te la van a denegar y lo que invertiste para obtener la certificación la vas a perder. Implica costos de implementación y costos de mantenimiento, ¿no? Es así. Bueno, una línea de tiempo, principalmente veamos el punto de 2018, en el cual se publica la norma y entra en vigor, ¿no? Desde el año 2018, ISO 45000, ¿no? Anteriormente, de 1998, teníamos OSAS 18000, ¿no? Entonces, prácticamente estuvo vigente unos 20 años, ¿no? Ya ha quedado obsoleta porque ya no hay actualizaciones de OSAS 18001, ¿no? Entonces, quizá alguna empresa todavía la tenga, ¿no? Pero si va a querer, digamos, actualizarse, seguramente va a tener que optar por OSA 18000, o perdón, 45000, perdón, ISO 45000. Algunas diferencias, puntos claves entre OSAS e ISO. La ISO introduce un enfoque más proactivo en la gestión de riesgos, fortalece el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, exige a las organizaciones que consideren el contexto interno y externo. Y bueno, ¿no? Pone mayor énfasis en la documentación y el registro de las actividades relacionadas con la seguridad, promueve la participación activa de los trabajadores, ¿no? Entonces, principalmente. Entonces, ¿por qué es más ventajoso implementar ISOs? Porque como hemos dicho, ya tiene una estructura, ¿no? Similar a lo que son ISO 9001, ISO 14001. Entonces, su implementación es mucho más rápida, es mucho más fácil, ¿no? Principalmente ello, ¿no? Y algunos beneficios de la certificación, principalmente, ¿no? Para las empresas, a las empresas lo que les importa es tener clientes, ¿no? Entonces, digamos, uno de los beneficios es conseguir clientes, justamente, ¿no? Más trabajo, más ingresos, ¿no? Una empresa que esté certificada con una norma internacional quizá tenga un estatus un poco más elevado que aquellas que no la tienen, ¿no? Otro beneficio, justamente, ¿no? Prevenir accidentes, mejora la gestión de riesgos. Entonces, de alguna forma nos va a ayudar a que la tasa de accidentabilidad se reduzca, la cultura de prevención crezca, ¿no? Responsabilidad social corporativa.
La norma ISO también nos implica el cumplimiento legal, ¿no? Porque trabaja con las normas nacionales. Entonces, definitivamente también es un plus, ¿no? Muy bien. Muy bien, estimados participantes. Hemos llegado al final de este tema, normatividad nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo. Espero que haya sido una experiencia enriquecedora y que los conocimientos adquiridos o que hemos compartido con ustedes les sea de gran utilidad en su desempeño profesional, ¿no? Quiero agradecerles sinceramente su participación, ¿no? En este tema, en esta capacitación, el interés y el compromiso con este tema tan relevante. Eh, los invito también a seguir profundizando en este tema, a mantenerse constantemente actualizados y recuerden que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental de todos los trabajadores y que su protección es responsabilidad de todos, ¿no? Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en su día a día. Gracias a todos.